Hay momentos en los que todo parece en orden. Tienes lo que se supone que deberías tener. Haces lo que se espera. Incluso sonríes en las fotos correctas. Pero apenas estás a solas, el silencio grita. Sientes que algo te falta, aunque no sepas qué. Un peso sin forma, una incomodidad sin nombre. Es como si la vida que estás viviendo no fuera realmente tuya. Y te preguntas si estás exagerando, si solo necesitas distraerte, dormir más, comer mejor, salir con alguien, pero nada llena ese hueco, nada lo calma. Carl Jung no habría llamado a eso debilidad, ni depresión, ni locura. Lo habría llamado señal, porque ese vacío no es una falla, es una advertencia. No te está pidiendo que escapes de él, te está exigiendo que lo mires, que lo entiendas. Porque cuando sientes que estás desperdiciando tu vida, tal vez es porque realmente lo estás haciendo. No por flojera, no por incapacidad, sino porque estás habitando una existencia que no te pertenece. Porque desde muy temprano aprendiste a seguir un camino que otros trazaron por ti. Estudia esto, trabaja en esto, cómprate esto, y en ese proceso te olvidaste de escuchar tu propio centro. El alma no habla en el lenguaje del deber ni del éxito. Habla con símbolos, con emociones, con crisis. Y si llevas tiempo sintiendo que estás desconectado de todo, es porque probablemente lo estás. Esa sensación persistente de estar lejos de tu vida, de ti mismo, no se va con motivación barata ni con frases de Instagram. Se va con verdad. Pero la mayoría no quiere verla. Porque si aceptas que tu vacío es una señal, también tienes que aceptar que has vivido demasiado tiempo ignorando lo esencial. Y eso duele. Pero a veces, solo a través del dolor se despierta. La mayoría de personas vive como si el dolor fuera una anomalía, como si sufrir fuera un error del sistema, algo que debe corregirse lo más rápido posible con pastillas, rutinas nuevas, distracciones o consejos motivacionales de 2 minutos. Pero Carl Jung tenía una visión totalmente distinta. Para él, el sufrimiento no era un defecto, era un mensaje, una forma de comunicación profunda entre la psique y el yo. Cuando tu vida se llena de ansiedad, cuando te asfixias en relaciones que no entiendes, cuando no puedes dormir por las noches, o cuando sientes que estás atrapado en un lugar que no tiene salida, no estás fallando, estás escuchando, estás recibiendo una llamada de tu alma, una que viene repitiéndose desde hace años, pero que has silenciado con el ruido del deber, la apariencia y la conformidad. Jung decía que los síntomas mentales no siempre eran patologías, sino intentos del alma por sanar, intentos desesperados de tu interior por decirte, ya no puedo seguir así. Pero vivimos en un sistema que enseña justo lo contrario. Un sistema que convierte el sufrimiento en debilidad y lo tapa con frases bonitas o con etiquetas médicas sin raíz. Una sociedad que te enseña a adaptarte, no a entenderte. Por eso hay tantos trabajos vacíos, tanta gente desconectada, tantas relaciones sin alma. Porque la vida que estamos construyendo no tiene espacio para la verdad. Y el alma, esa parte viva, simbólica y salvaje que habita en ti, enferma cuando no se la escucha. El cuerpo puede resistir, pero la psique se parte. Se parte cuando finges amar lo que odias, cuando sonríes por compromiso, cuando te quedas donde ya no existes, y cuando repites cada día una vida que no te representa. El sufrimiento, entonces, se convierte en tu única brújula real, no la que elegiste, pero sí la que te queda, cuando lo has perdido todo. Jung no buscaba eliminar el sufrimiento. Lo que quería era traducirlo, leerlo, comprender qué verdad se oculta detrás de él. Porque muchas veces lo que llamas crisis no es el final, es el inicio. Es el primer movimiento hacia una transformación profunda. El alma, decía, busca completarse. Y si para lograrlo tiene que destruir las estructuras que construiste desde el miedo, lo hará. Si tiene que hacerte colapsar en una rutina que ya no soportas, lo hará. Si tiene que romperte justo cuando creías que lo tenías todo bajo control, también lo hará. Pero ahí está el problema, que no quieres perder el control. Nadie quiere. Y por eso el sufrimiento se prolonga. Porque en lugar de rendirte ante lo que te está pidiendo tu alma, peleas. Luchas por seguir encajando, por no defraudar a nadie, por mantener la máscara. Pero la máscara pesa. Y hay un punto en el que te ahoga. Ahí es cuando aparece el insomnio, la ansiedad, la apatía, el vacío. Ahí es cuando empiezas a pensar que algo anda mal contigo, sin darte cuenta de que ese algo no está en ti,
sino en la vida que llevas. Jung comprendía que el alma no busca que seas feliz en el sentido superficial que te vende el mundo. El alma busca que seas completo. Y para eso, muchas veces te llevará al fondo, a la oscuridad, a las partes que evitaste toda tu vida, a los traumas que no quisiste mirar, a los deseos que reprimiste, a las verdades que negaste por miedo al rechazo. Ese es el precio, pero también es la única vía, porque nadie se encuentra a sí mismo en medio de la comodidad. Nadie se transforma si no toca el límite. El dolor, si lo sabes leer, puede ser una iniciación. El gran error de nuestra época es creer que hay que sanar para volver a ser como antes. Pero lo que Jung proponía era lo contrario. Sanar es romper con todo lo que te convirtió en lo que ya no quieres ser. Sanar es deshacerte de la versión que construiste para sobrevivir y empezar a escuchar quién eres realmente. No el tú condicionado por la cultura, por la familia o por las expectativas, sino el tú salvaje, simbólico, intuitivo. El tú que existe detrás del ruido. Por eso, la próxima vez que el sufrimiento vuelva, porque volverá, no lo silencies, no corras, no te distraigas. Míralo, escúchalo, pregúntale qué quiere mostrarte, porque si tienes el coraje de seguirlo hasta el fondo, descubrirás que no era tu enemigo, era tu guía, y que lo que parecía el final era el comienzo de ti. Desde que eres niño, te enseñan a obedecer, a seguir reglas que no entiendes, a sentarte en un salón de clases durante horas, a levantar la mano para hablar, a memorizar respuestas, a competir por notas que definen si vales o no. Te enseñan que si haces todo bien, un día serás alguien, que si estudias, trabajas duro, compras cosas y sonríes lo suficiente, vas a encontrar sentido. Pero nunca lo encuentras, porque ese sentido nunca fue tuyo, fue impuesto. Carl Jung decía que una de las grandes enfermedades de la modernidad es la pérdida de conexión con el alma, y esa desconexión comienza cuando te enseñan a parecer alguien, en lugar de ser tú. La cultura te domestica, no por maldad, sino por repetición. Te entrena a reprimir lo que sientes, a ocultar lo que eres, a silenciar lo que te duele. Te programa para que elijas el camino más seguro, no el más auténtico. Y así, sin darte cuenta, vas construyendo una vida que no vibra contigo. Trabajas en lo que no amas. Estás con personas que no ves. Haces cosas que no te interesan. Y te acostumbras a llamarlo madurez, responsabilidad, vida adulta. Pero no es vida. Es supervivencia decorada. Es una existencia fabricada para que encajes, pero que jamás te representa. Jung veía en todo esto un error profundo. No solo psicológico, sino espiritual, porque el alma no obedece al deber. No se siente realizada cumpliendo expectativas ajenas. El alma necesita autenticidad, necesita expresión, necesita moverse en dirección a lo que resuena, no a lo que conviene. Y cuando eso no ocurre, empieza a apagarse, lentamente, primero en forma de aburrimiento, luego en forma de ansiedad, después como vacío, y si no la escuchas, grita a través del cuerpo, fatiga crónica, insomnio, ataques de pánico. Todo eso que llamamos problemas modernos son, en realidad, síntomas de una vida ajena. Pero la cultura no quiere que cuestiones ese guión, porque el sistema se sostiene con personas dormidas, personas que trabajen, consuman, obedezcan. Por eso, cuando empiezas a sentirte mal con tu rutina, lo primero que te dicen es, sé positivo. Agradece lo que tienes. No te quejes tanto. No te dicen cambia, te dicen adáptate. No te preguntan qué te duele, te ofrecen distracciones. Y si nada de eso funciona, entonces te etiquetan. Te llaman deprimido, ansioso, disfuncional, como si el problema fuera tu mente, y no la estructura que te rompió. Jung fue claro en esto. Adaptarse a un mundo enfermo no es salud. Repetir sin conciencia no es madurez. La verdadera transformación empieza cuando te das cuenta de que fuiste moldeado, cuando comprendes que muchas de tus decisiones no fueron libres, sino programadas, que tus miedos no son tuyos, sino heredados, que tu forma de amar, de pensar, de sufrir, fue condicionada por un entorno que nunca se preguntó si eso tenía sentido. Y ahí es cuando se abre una grieta peligrosa, pero necesaria, porque por esa grieta entra la luz, y también entra el caos.
La individuación, ese concepto central en Jung, no puede comenzar si no reconoces primero lo que esta cultura te robó: tu espontaneidad, tu instinto, tu conexión con lo simbólico. Nos hicieron creer que crecer era convertirse en alguien serio, funcional, útil. Pero nadie te dijo que también ibas a perder el alma en el camino. Nadie te preparó para ese silencio interior que aparece cuando logras todo lo que te dijeron. Y aún así, no sientes nada. Por eso, si sientes que estás desperdiciando tu vida, no lo ignores. No es una fase. No es debilidad. Es tu alma recordándote que naciste para algo más que obedecer y repetir. No naciste para cumplir expectativas muertas. Naciste para recordar quién eres debajo de toda esa domesticación. Y eso no se encuentra afuera, ni se compra, ni se planifica. Se encuentra cuando te atreves a romper el molde. Hay un momento en que ya no puedes sostenerlo más. Todo lo que parecía estable comienza a agrietarse. El trabajo que antes era lo correcto, ahora te asfixia. Las personas con las que compartías tu vida ya no te entienden. Las metas que te impulsaban ya no te emocionan. Y de pronto, un día cualquiera, colapsas. Nadie lo nota al principio. Sigues cumpliendo. Sigues sonriendo. Sigues diciendo que todo está bien. Pero por dentro estás cayendo. Carl Jung lo tenía claro. Ese colapso no es una falla. Es una consecuencia. Es lo que ocurre cuando pasas demasiado tiempo desconectado de ti mismo. Cuando tu alma lleva años enviándote señales. Cansancio, insatisfacción, ansiedad, sueños inquietantes. Y tú sigues ignorándolas. Entonces el cuerpo grita. La psique se rompe. Porque no hay forma de sostener una vida vacía sin pagar un precio. Y ese precio, la mayoría lo paga en silencio. El sistema en el que vivimos no sabe qué hacer con una crisis existencial. La etiqueta, la medicaliza, la silencia. Si te rompes, te recetan pastillas. Si te angustias, te mandan a distraerte. Si te atreves a cuestionarlo todo, te llaman inestable. Pero nadie se detiene a preguntar: ¿qué está tratando de decir esta persona? ¿Qué mensaje está trayendo este colapso? Jung decía que el sufrimiento es un mensajero, que todo síntoma contiene una verdad que no hemos querido mirar, y que la crisis, por más devastadora que sea, es también una oportunidad, la oportunidad de volver a ti. Lo que rompe no es el dolor en sí, sino la desconexión. Vivir durante años en modo automático. Hacer lo que se espera, sin preguntarte por qué. Apagar lo que sientes, lo que intuyes, lo que necesitas. Y cuando por fin llega el colapso, todo lo negado se vuelve insoportable, pero también se vuelve claro. Porque en medio de la caída, aparece la pregunta que evitaste toda tu vida. ¿Para qué estoy aquí? En ese momento, muchos se desesperan por volver a la normalidad. Pero Jung advertía: la normalidad que quieres recuperar fue lo que te enfermó. No se trata de reconstruir la antigua vida, sino de transformarla. De usar el dolor como entrada al inconsciente, de atreverte a mirar lo que está roto en ti, y también lo que está dormido, porque la caída revela lo que te sostenía por inercia, y también lo que puede sostenerte desde la verdad. No es fácil, porque implica enfrentar todo lo que habías barrido debajo de la alfombra, las decisiones postergadas, las emociones congeladas, las heridas que nunca cerraron. Implica mirar tu sombra, esa parte de ti que niegas, que escondes, que rechazas. Pero ahí, en ese territorio incómodo, está también la clave de tu transformación. Porque lo que niegas te domina, pero lo que aceptas te libera. El colapso emocional es un punto de quiebre, pero también puede ser un inicio, un antes y un después. No todos lo cruzan. Algunos prefieren anestesiarse, volver al ruido, convencerse de que fue solo una mala racha. Otros, en cambio, deciden quedarse en el silencio, escuchar, sentir, reconstruirse desde lo real. Y esos pocos son los que más adelante pueden decir: ese fue el momento en que comencé a vivir de verdad. Después del colapso, cuando el ruido se detiene y el polvo comienza a asentarse, aparece algo que muchos no reconocen al principio: una sensación de vacío distinta. No es la misma que antes. Esta no te destruye, te invita. Es como si una puerta se abriera hacia adentro, y al cruzarla, comienzas un viaje del que ya no puedes volver. Jung lo llamó individuación, y no es otra cosa que el proceso de volverte tú mismo,
No el tú que aprendiste a ser para encajar, ni el tú que diseñaste para agradar, sino el que siempre estuvo ahí, esperando que lo mires. La individuación no es autoayuda disfrazada ni positivismo banal. Es un camino brutal y profundo. Un proceso en el que se desarma todo lo que creías sobre ti mismo para reconstruirte desde lo real. Es enfrentarte a tus contradicciones internas, a tus miedos más primitivos, a tu sombra. Es descubrir que muchas de tus elecciones no fueron libres, sino reacciones automáticas. Que lo que considerabas normal era una adaptación, y que lo que llamabas yo era solo una máscara. Jung decía que el alma anhela completarse, y para eso debe integrar lo que ha separado. Debes reconciliarte con tu historia, con tu oscuridad, y no desde la culpa, sino desde la verdad. Porque solo al aceptar tus fragmentos, puedes dejar de proyectarlos en los demás. Solo al mirar tu rabia, tu miedo, tu envidia, puedes dejar de vivir a la defensiva. Solo al abrazar tu sombra, puedes dejar de ser su esclavo. Pero este camino no tiene atajos. Es un descenso. Y duele. Porque romper la máscara implica renunciar a todo lo que ganaste con ella. Reconocimiento, estabilidad, pertenencia. Implica ser honesto contigo cuando más fácil sería seguir actuando. Y sin embargo, ese dolor es necesario, porque purifica, porque arranca de raíz lo falso, porque prepara el terreno para algo más profundo. Tu esencia. En la individuación no buscas convertirte en alguien mejor. Buscas dejar de ser lo que no eres. No se trata de pulir tu ego, sino de disolverlo lo suficiente como para que no interfiera con tu alma. Y cuando eso ocurre, empiezas a vivir desde un lugar distinto. Ya no reaccionas, eliges. Ya no repites, creas. Ya no sobrevives. Existes. Tu vida comienza a tener una dirección que no viene de afuera, sino de adentro. Ese proceso no termina nunca del todo. Pero a medida que avanzas, algo cambia. El dolor ya no se siente como castigo, sino como señal. Las crisis ya no te rompen, te revelan. Y el silencio deja de asustarte. Porque en él te encuentras. Jung no prometía una vida feliz. Prometía una vida verdadera. Y eso es infinitamente más poderoso. Porque cuando eres tú mismo, incluso el sufrimiento cobra sentido. Incluso el caos se convierte en guía. El mundo no necesita más personas exitosas. Necesita personas completas. Seres humanos que hayan descendido a sus infiernos y vuelto con una verdad. Personas que ya no actúan para ser amadas, sino que aman desde la verdad. Eso es individuación. Y es el único camino para dejar de desperdiciar tu vida. Hay una trampa escondida en la idea de ser tú mismo. Porque suele imaginarse como un destino luminoso. Como si al descubrir quién eres finalmente todo encajara. Como si la vida comenzara a fluir sin esfuerzo. Pero no. Ser uno mismo no es cómodo. No es popular. No es fácil. Porque implica dejar atrás lo conocido. Desobedecer mandatos. Decepcionar expectativas. Romper lealtades invisibles que arrastras desde la infancia. Significa aceptar que muchas cosas que hiciste fueron traiciones a tu esencia. Y que vas a tener que cargar con esa verdad. Pero también significa liberarte. Carl Jung nunca vendió la individuación como algo placentero. Lo describía como una herida necesaria, como una ruptura con el ego superficial que construiste para sobrevivir. Al principio es como caminar sin piel. Todo duele. Todo te cuestiona. Los vínculos comienzan a temblar porque ya no reaccionas igual. Porque ya no estás dispuesto a seguir el juego. Te vuelves incómodo para quienes te conocían como sumiso, amable, funcional. Pero ahí comienza la verdadera transformación. Cuando descubres que prefieres estar solo que rodeado de vínculos vacíos. Cuando dejas de complacer y empiezas a respetarte. Cuando eliges la verdad. Aunque tiemble todo lo demás. Y no te vuelves una versión idealizada de ti. No te conviertes en un sabio inmune al caos. Sigues teniendo miedo, tristeza, rabia. Pero ya no te peleas con eso. Lo integras. Lo comprendes. Lo usas como combustible para crear una vida con sentido. Porque ser uno mismo no es rechazar la oscuridad, sino habitarla con conciencia. No es evitar el conflicto, sino atravesarlo con dignidad. No es buscar paz constante, sino tener claridad en medio del ruido. El problema es que mucha gente se detiene justo antes, porque el dolor de despertar es real, porque anestesiarse con rutinas
distracciones o relaciones cómodas parece más fácil. Y es cierto, vivir dormido es más fácil, pero cada día pesa más. Cada decisión vacía duele un poco más, hasta que el alma ya no puede callar, hasta que te rompe, porque ese es el precio de evitarte. Te pierdes lentamente sin darte cuenta. La libertad de ser tú mismo no llega como un rayo. Es una construcción. Es cada no que te atreves a decir. Es cada vez que eliges lo difícil pero auténtico. Es cada día que sostienes tu camino sin pedir permiso. Y cuando eso se vuelve tu forma de vivir, todo cambia. Ya no mendigas amor, ni reconocimiento, ni sentido. Los creas. Te conviertes en tu propia fuente. Y nadie puede quitarte lo que encontraste dentro. No todos están dispuestos a llegar hasta ahí, pero los que lo hacen ya no pueden vivir de otra forma, porque han probado la verdad. Y aunque duela, aunque incomode, aunque te deje sin certezas, no hay nada más poderoso que habitar tu vida desde lo real. Ser tú mismo no es cómodo, pero es lo único que te libera. Vivimos rodeados de estímulos, saturados de información, conectados con todo, y desconectados de nosotros mismos. La paradoja de nuestra época es brutal. Cuanto más posibilidades tenemos, más vacíos nos sentimos. Y no se trata de un capricho existencial. Jung lo entendía como un síntoma profundo de desorientación del alma. El verdadero sufrimiento, decía, no viene solo del dolor, sino del sinsentido. Cuando no sabes para qué te levantas, para qué trabajas, para qué te esfuerzas. Cuando cada día parece una repetición absurda, disfrazada de productividad. El problema no es la falta de tiempo, ni de recursos, ni de oportunidades. Es la falta de un porqué. El alma necesita dirección, necesita propósito. Y no hablo de grandes metas románticas o ideales inalcanzables. Hablo de una vida que te resuene, de acciones que no sientas como traición, de decisiones que, aunque duelan, tengan sentido para ti. Porque si no sabes hacia dónde vas, cualquier rutina puede volverse una jaula. Y cualquier éxito, un fracaso disfrazado. El mundo moderno ha confundido el propósito con el rendimiento. Nos enseñaron a medir nuestra valía por lo que producimos, por lo que ganamos, por lo que mostramos. Pero el alma no se alimenta de logros vacíos, se alimenta de coherencia. Y eso es lo que falta. Coherencia entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que piensas y lo que sostienes. Jung decía que el mayor daño que se le hace al ser humano es separarlo de su propio centro. Y eso es lo que esta cultura hace desde temprano. Nos entrena para mirar afuera, para imitar, para agradar, nunca para habitar el propio deseo. Por eso tanta gente llega al colapso, porque pueden tener todo lo que querían, y aún así, sentirse rotos, porque no era su sueño, porque no era su camino, porque no sabían quién eran antes de empezar a correr. El vacío no se llena con más cosas, ni con más metas. Se llena con verdad. Y esa verdad no se encuentra en manuales, ni en gurús. Está adentro. Y solo se revela cuando te atreves a quedarte a solas contigo, sin distracciones, sin disfraces. Ahí comienza el giro, cuando dejas de buscar afuera una vida que te complete, y empiezas a construir una vida que te exprese. Cuando entiendes que el propósito no es algo que encuentras, sino algo que encarnas, que no se trata de una respuesta definitiva, sino de un modo de vivir. Jung hablaba de individuación, pero también hablaba de destino, y no como algo impuesto, sino como una posibilidad dormida que espera ser activada. No hay un solo camino, pero sí hay un centro, y si no vives desde ahí, cualquier camino te extravía. La vida sin propósito no solo es vacía, es peligrosa, porque el alma, cuando no se expresa, se enferma, se apaga, se torna amarga, ansiosa, dependiente. Se vuelve adicta a lo inmediato, a lo fácil, a lo superficial, porque necesita anestesia para no sentir el dolor de estar perdiéndose. Pero hay otra opción. Hay un modo de vivir en el que cada paso tiene raíz, no porque sea perfecto, sino porque es tuyo, porque te incluye, porque no niega tu sombra ni tu luz, porque nace de ti y vuelve a ti. Ese es el único camino que vale la pena, y también el más difícil, porque nadie puede recorrerlo por ti, pero una vez que lo eliges, una vez que decides dejar de desperdiciar tu vida repitiendo guiones ajenos, ya no hay vuelta atrás.
Porque incluso en medio del caos, sabes quién eres. Y eso, en un mundo que te quiere anestesiado, es el mayor acto de libertad. Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites. Y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios. Algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.